Lo importante es tener paciencia y recordar que el estímulo es lo más importante con el bebé cerca, ¿verdad? No impacientarse y no sentirse malas madres. Bienvenidos a esta segunda temporada de Más que Musas, el podcast de FemCare. Soy la doctora Mildred Mérida y tendremos temas importantes de salud femenina y empoderamiento. Comenzamos. Hola, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Más que Musas. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Luis Pedro Mendoza. Él es pediatra y trabaja con nosotros atendiendo a nuestros bebés. Luis Pedro, bienvenido. Quisiera que te presentes con nuestro público. Hola Mildred, primero que todo gracias por la invitación, es un gusto participar en este proyecto nuevo que tú tienes y es un gusto también poder hablar con la comunidad de pacientes que tienes, que luego también se vuelve mi comunidad y es importante tener una relación cercana, porque creo yo que a los médicos que el paciente más confianza le tiene es a su ginecólogo y al pediatra. Y a su pediatra, sí. Entonces creo que es importante estas informaciones, esta manera de comunicarnos con nuestra gente y además de todo, que sepan que hay mucha gente que siente lo que ellos sienten, esos miedos, esas incertidumbres, ese estrés y que pues, nosotros podemos ayudarles a que no sufran tanto y a que lo disfruten un poquito más esta linda etapa que es la paternidad, ¿verdad? Sí, y en realidad es algo muy bonito, pero también algo, bueno, es algo muy difícil, pero también algo muy bonito, ¿verdad? Yo siempre le digo a las pacientes, el embarazo es lo más fácil, ¿verdad? Porque al final después vienen un montón de cosas y uno no deja de ser padre hasta que uno mismo se muere. Si no, pues como ejemplo, ahí están nuestros papás, ¿verdad? Tengamos la edad que tengamos, ellos están ahí para nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los primeros cuidados, qué es lo que hay que esperar durante el parto, del lado más que todo de la experiencia que vamos a tener ya cuando nuestro bebé esté con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, sea uno o sea otro, sea parto normal o sea cesárea, pues yo básicamente se lo entrego a Luis Pedro y ya Luis Pedro es el que se encarga más que todo del bebé. ¿Qué pasa, Luis Pedro, cuando? Porque yo pierdo de vista, ¿verdad? O sea, yo entrego al bebé y tú te encargas. Yo me encargo justamente de la mamá porque igual es algo complicado y la mamá tiene que estar bien. Sí, recuerda que lo primero que se va a fijar la mamá es en el llanto, ¿verdad? Entonces tratamos de estimular al bebé, que empiece a trabajar sus pulmones y recordemos lo importante que es el pinzamiento tardío. Nosotros en todos nuestros nacimientos que hemos estado juntos practicamos el pinzamiento tardío. Como recordamos rápidamente, el bebito está unido por medio del cordón umbilical y la placenta a la mamá y la mamá le está pasando todos esos importantes aportes al bebé y aprovechamos hasta el máximo en que deje de latir ese cordoncito para que pase toda la sangre y aportes de hierro importante para el bebé, asegurarnos que le ayude para el futuro. Y luego, pues ya al momento de cortar el cordón, siempre con Mildred nos ponemos de acuerdo de dejar un poquito largo ese cordón para que el papá tenga esa experiencia tan única y tan de ellos, de que es especial, ¿verdad? Ese claro. momento de cortar ese cordón umbilical y pues lo que tratamos de hacer inmediatamente es ese apego, ¿verdad? El apego inmediato es una práctica que debería de ser de siempre. De siempre. Sin embargo, ahorita está empezando a tener un auge mucho más importante porque resulta que también científicamente ya estamos viendo que hay muchos aportes no solo para el bebé, sino que también incluso para ti que estás teniendo un procedimiento con la mamá, ¿verdad? El vínculo de amor es lo más importante, ¿verdad? Ese sentimiento, creo yo, o sensación de la mamá después de 30 y pico, 40 semanas de estar sintiendo a su bebé adentro de ella, finalmente ponerle una carita, sentir esas manitas, esos piecitos. Y tener esa paz después del proceso del parto o de la cesárea, ¿verdad? Porque ahí sí que no podemos minimizar ni una ni otra cosa. Los dos procesos son duros, son dolorosos, son difíciles, ¿verdad? Entonces ya ellos tener a su bebé acá, tener después de todo ese tiempo y haber pasado todo ese proceso de parto, tenerlo ya con ellas, ¿verdad? Y como tú decías, a mí me ayuda mucho porque
ellas empiezan a segregar hormonas como la oxitocina y eso permite que el útero se contraiga, eso nos hace disminuir hemorragia, que para mí es vital, ya sea parto o sea cesárea, ¿verdad? Y ya de tu lado... Pues para nosotros los pediatras nos ayuda muchísimo, estimula muchísima esa secreción de hormonas que tú decías, también para la producción de leche, ¿verdad? Entonces ese primer estímulo empieza la producción de calostro, que es la primera leche que aparece, que es muy importante para la nutrición y el sistema inmune de nuestros chiquitos. Aparte, el mismo contacto con la piel hace tener un contacto bacteriano de la piel de la mamá y transmitirle eso de manera positiva al bebé. Le ayuda a regular su temperatura, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Acuérdate de que los bebés están dentro de un jacuzzi delicioso dentro de mamá y salir a ese mundo exterior realmente es una experiencia estresante para los bebés, ¿verdad? Entonces, muchas veces me dicen los papás, no sé si has escuchado, no llora. Ah, sí, es cierto, es muy cierto, que ya llegan ahí y se calman, ¿verdad? Se calman, ajá, los bebés están acostumbrados a escuchar ese latido del corazón de la mamá y cuando se les pone en el pecho a las mamás y que ya estén familiarizados con ese latido, los calma, los relaja. Y ¿cuántas veces no hemos terminado la cirugía y ahí sigue la mamá con el bebé, ¿verdad? Pegaditos. Entonces, que por cierto es algo importante decir de que sin importar que sea cesárea o parto, el apego inmediato es posible. Y se hace, y de hecho nosotros lo hacemos en todos los procedimientos, siempre y cuando también, vamos a tocar quizá ese punto, siempre y cuando mamá y bebé estén bien, ¿verdad? Porque de hecho hasta el pinzamiento tardío, si el bebé, qué sé yo, notas tú que está algo mal, tú mismo me dices, me lo llevo, ¿verdad? Exacto. Sí, esas son las dos únicas razones por las cuales no habría un apego. Alguna complicación materna o alguna complicación con el recién nacido. Después, sea como sea, en donde sea, podemos realizar esa práctica tan beneficiosa para todos. Sí, pues hasta por el ámbito emocional es bonito y de verdad que si nos da tiempo, o sea, bueno, sí siempre nos da tiempo, pero hasta les tomamos sus fotos ahí juntos. Sí. Es un bonito recuerdo familiar también de cómo están iniciando esas etapas y después yo sé que va a recordar uno de papá ese momento, ¿verdad? Sí, estamos hablando ahorita mucho del apego con la mamá, pero el papá también está ahí. El papá siempre tú los haces pasar desde el principio. Sí. Es parte fundamental para la mamá que su pareja esté ahí cerca, porque le da paz. Es un por lo menos ahí que le agarren la manita, ¿verdad? O sea, eso es algo bien importante para ellas. Exacto. También. Y luego, pues quiera que no involucrar al papá en también el nacimiento, ¿verdad? Que esté presente ahí, que pueda tener esa sensación tan ese cercana, momento también, o sea, ese protagonismo que muchas veces no se les da al papá. Claro. Porque eso sí pasa, ¿verdad? Totalmente. Y los pasamos, ellos graban el nacimiento, es algo muy bonito, se van contigo, ¿verdad? Sí, ya luego de que terminamos con el apego, ya sea porque a mamá ya la terminaron de operar y la van a pasar a otra habitación, o sea lo que sea, pues ya nos vamos con papá a hacer los cuidados iniciales del recién nacido. Médicamente, pues de mi parte, examinamos completo al bebé, le muestro todo el examen físico al papá, todo lo que vamos a hacer, que incluye la administración de vitamina K, que aclaro, no es una vacuna, sino que es un medicamento, es una vitamina que se le tiene que colocar a todos los bebés recién nacidos, ya que todavía no tienen vitamina K. Y la vitamina K es importante para evitar hemorragias en recién nacidos. Se le administran gotitas en los ojos para prevenir infecciones en sus ojitos y ya luego pues lo pesamos, lo medimos, tomamos fotos con el papá y tenemos ese momento especial con el papá. Yo tengo ahí un detallito especial con los papás que hago que graben un videíto para presentarlo con la familia. Creo que les da ese momento de protagonismo, ¿verdad? De orgullo, que están ahí con su bebé. Entonces, todo eso es especial, ¿verdad? Incluso uno que es médico y que lo ha hecho, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Cada nacimiento es especial, cada momento con la mamá es diferente, cada momento con el papá es diferente y
Son cosas que se disfrutan también, ¿verdad? Uno hasta se recuerda de sus propios hijos también. Sí, claro, porque también yo creo, Luis Pedro, que esa es una ventaja, el hecho de que tú seas pediatra, pero que también seas padre. O sea, yo lo he notado en mi carrera, porque el hecho también de ser ginecóloga y ser mamá me ha ayudado mucho a entender a las pacientes, ¿verdad? No, definitivamente creo que le da un extra a esa empatía que podemos aportar como médicos, porque ya podemos aconsejar no solo del punto científico, porque al final somos científicos nosotros y nos basamos en todas las evidencias científicas, sino que también experiencias como papá. O simplemente me han llegado también a la consulta con muchas dudas que para ellos será normal, y yo decirte, es normal. Le pasa a los bebés, le pasó a mi bebé, tengo esa experiencia, entonces creo que es un aporte importante, extra, una gotita extra, que también lo hacemos con gusto, porque ojalá nosotros también hubiéramos tenido a alguien que nos fuera diciendo eso, ¿verdad? Sí, sirve. ese acompañamiento también. Ese acompañamiento y la experiencia también siempre sirve. Sí, ayuda un montón, y no solo pues todo el tiempo que uno estudia, sino que todo lo que viene después, ¿verdad? Esta escuela que prácticamente nosotros como médicos siempre seguimos aprendiendo. Bueno, ¿qué pasa después al día siguiente del parto? Ok, lo más común es que se le realiza en laboratorios, o por lo menos yo lo realizo en lo personal al bebé. Realizamos el grupo sanguíneo. Siempre le aclaro a los papás que esto es importante, uno, para ver que no hay incompatibilidad con la sangre de la mamá. Y lo otro, el grupo sanguíneo es algo que se deja a veces muy a la deriva. Hay personas adultas que no saben su grupo sanguíneo todavía. A mí me toca. Entonces, creo que es importante que los papás salgan de una vez con esa información del hospital. Entonces, yo siempre se los sugiero a los papás para realizarlo. Y la hematología, en donde realmente miramos que hay un bienestar del bebé, que sus plaquetas estén bien, que sus glóbulos blancos estén bien, que no haya anemia, etc. Y yo siempre le digo a los papás, me jalo una sillita y me siento con ellos, porque prefiero estar sentado para que sea una charla, para que sea una plática, si no se siente como un regaño a veces, un speech normal. Y yo lo que quiero es que ellos vayan entendiendo un poquito de lo que les espera. ¿Por qué? Sí, es un momento lindo que ya esté el bebé aquí, pero en el hospital tienen doctores, tienen enfermeras, tienen cualquier apoyo. Y estoy cansada, se lo pueden llevar, Sí. se lo llevan. Entonces, miren, es momento de cambiarlo, lo cambian. Entonces, Exacto. ya cuando ya se dan cuenta que ya en un día o en unas horas ya van a estar en casa y todo esto les va a tocar a ellos, pues ya se dan cuenta que puede ser una situación estresante. Entonces, yo generalmente les digo, te voy a dar información suficiente para que sobrevivan una semana. ¿Por qué una semana? Porque en una semana es el primer chequeo del bebé en la clínica, y quiera que no, van a recibir información de muchos lados. Lo que yo les voy a decir, la información que les va a dar la abuelita por la experiencia, la tía, la vecina, la amiga, y esto aturde, les aturde mucho, ¿verdad? Porque saben que ahora están 100% responsables de una vida indefensa. Entonces hablamos de temas muy, muy importantes como la alimentación. Ajá. La alimentación creo que hasta a ti todavía te preguntan en la clínica después. Todavía. Y es un tema súper importante, que creo que es de los que más les asusta a las mamás. El tema de cada cuánto debo de darles de comer, cómo sé si les estoy dando la cantidad suficiente, cómo sé si mi leche está saliendo, que son cosas que realmente no lo saben. No, y entonces nos debemos de guiar con otras herramientas. Yo les digo, por ejemplo, siempre deben de fijarse en los pañales de los bebés, que esté haciendo pipí, que esté haciendo popis, que el pipí no se mire de color anaranjadizo o rojizo, y que la alimentación, a diferencia de lo que se escuchaba hace mucho tiempo, que debería ser con horario y cierta cantidad, cada vez se ha descubierto que no es así. Que debe ser a libre demanda, lo A que libre ellos demanda. quieran, ¿verdad? Lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, ¿verdad? Y ahí es cuando entramos en muchas veces la discordia. Tu leche creo que no la sustenta. ¿Qué es lo que está pasando? Que le das leche materna y a la hora te está pidiendo, y le das fórmula y te da hasta 3 horas de chance, ¿verdad? Entonces tu leche no está sustentando. Y ese es el peor error que le puedes decir a una mamá, creo yo, porque le estás diciendo, tu leche no está buena.
Sí, no es Tú suficiente. no estás haciéndolo bien. Y eso viene a perjudicármelas mucho, ¿verdad? A nivel emocional. No solo el desbalance aquel que hay después del parto, todas las hormonas locas, también siempre el riesgo de depresión postparto, como para empezar a recibir ese tipo de información negativa. Exacto, entonces yo no tengo duda de que cada mamá que nace, que sale, bueno, nace también una mamá con su bebé y sale del hospital, es la mejor mamá para ese bebé. Sí. Y yo se los trato de recalcar a ellos, ¿verdad? A los dos, al papá y a la mamá. Pero para la mamá que está teniendo un sube y baja de emociones, un estrés y tener esa responsabilidad añadida de la lactancia, las estresa más. Entonces, que queden 100% claras que su lactancia va a ser siempre lo mejor. Por supuesto, hay mamás que producen inmediatamente, hay mamás que tienen un poquito más de dificultad, pero lo importante es que ellas sepan que lo pueden hacer, ¿verdad? Y si no, pues tener una relación muy cercana con su pediatra, con su médico, para que les guíen. Nosotros podemos ayudarlos con asesorías del agarre, las técnicas, las posiciones, y si hasta cierto punto pues sentimos que ya no llegamos a la hora de ayudarlos, claro, los podemos ayudar con asesoras de lactancia materna, que son expertas en esa área, o incluso pues nos podemos ayudar cierto tiempo con un complemento como fórmulas infantiles, ¿verdad? Sí, claro. Aclararle a las mamás que esto no es quitarles la oportunidad de darle lactancia o decir tu leche está mal, sino que al contrario, es una pequeña ayuda en lo que tú logras establecer. Yo siempre les digo, no solo tú estás aprendiendo a dar de mamar, sino que el bebé está aprendiendo a mamar también. Mamar, claro. Entonces, deben de ir enseñándose y aprendiendo mutuamente uno del otro, y después va para arriba. Después que logran esa paciencia y ese aprendizaje mutuo, se van parejo y ya no necesitamos nada más que el bebé esté cerca de mamá. Exacto, Eso es todo, sí. eso es todo. Miremos, más o menos como en cuántos días ellas pueden esperar ya tener una adecuada producción. Yo no te puedo asegurar o no les puedo asegurar a las mamás un tiempo exacto, va a depender de cada uno, pero esta es una muy buena pregunta porque siempre las mamás, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi producción aumente? Porque está el típico té de Ishbud, están que los atolitos, que toma no sé qué, que no comas no sé cuánto, etcétera, o ponete el extractor, pero el mejor estímulo siempre va a ser colocarse al bebé. Porque el cerebro de las mamás funciona de tal manera que no solo el estímulo directo de la succión va a ayudarnos, sino que el contacto con la piel, oler a tu bebé, escuchar a tu bebé, ver a tu bebé, todas esas señales que le mandan al cerebro, esos estímulos van a ayudar a la producción. Tengo mamás que han salido del hospital y nunca hemos puesto una pacha en el bebé. Sí. Tengo bebés de que pues, nos ha tomado una semana, tengo otras que nos tomó unos cuantos meses y ahora ya vamos con lactancia exclusiva, ¿verdad? Lo importante es tener paciencia y recordar que el estímulo es lo más importante con el bebé cerca, ¿verdad? No impacientarse y no sentirse malas madres. Sí, exacto. Yo creo que eso es fundamental. Yo siempre les digo que una mamá feliz va a ser una buena mamá. Sí. Otra cosa también, bueno, salen de cualquier procedimiento, ya sea parto, cesárea, tal vez no tienen esa producción, obviamente pues no van a tener, yo así les digo, no es como que salga el bebé y sean chorros de leche, ¿verdad? O sea, tampoco es así. ¿Qué pasa si se tarda un poquito más la mamá en poder alimentar a su bebé? ¿Qué hacemos nosotros como médicos? Ok, primero, hasta voy a ver a la cámara para que me miren las mamás, el estómago de tu bebé recién nacido es de este tamaño, no necesita grandes cantidades de leche, necesita gotitas de tomas seguidas para estar satisfecho y recibir ese aporte, ¿verdad? Pero luego tenemos situaciones donde, por ejemplo, la mamá tuvo alguna complicación o necesitó más tiempo de reposo, poniendo este ejemplo, pues definitivamente no podemos esperar tanto tiempo a pegársela a la mamá para alimentarla, entonces nos debemos de apoyar con fórmula. Pero podemos dar unas cuantas tomas o una toma, lo que necesiten, lo que está la mamá, para ya luego empezar con la lactancia, ¿verdad? Y esto no va a significar
que no va a recibir el bebé la lactancia, ¿verdad? Para nada, para Porque nada. eso también es un mito. Ay, no, que sí, es que si te pasó eso ya no le vas a poder dar lactancia al bebé, el bebé no te va a aceptar el pecho y tanta cosa que nos viene así de muchos lados, ¿verdad? No, no va a pasar eso. Logran establecer una lactancia. Por supuesto, puede ser de que esos primeros pasos sean un poquito más pesados, claro, pero se puede restablecer. Se puede sin ningún problema poner a ese niño luego estimular el pecho y obtener una lactancia sin ningún problema y sin ninguna complicación. ¿Qué pasa si nuestra mamá dijo, no quiero fórmula, no quiero que le complementemos con nada y ella está mal? ¿Qué riesgo podría tener para nuestro bebé no alimentarlo? Ok, tenemos el riesgo primordial de que se le baje los niveles de azúcar en sangre al bebé. Esto es una hipoglicemia y puede tener complicaciones muy serias, incluso hasta convulsiones en el recién nacido. Luego, recordemos que la lactancia materna no solo es nutricional, sino que también es de hidratación. La leche materna está compuesta de 80% de agua, entonces también nos hidrata. Y al no hidratarnos, los órganos que más sufren son nuestros riñones. Entonces podemos tener esas dos importantes complicaciones que son niveles bajos de azúcar en sangre o una deshidratación. Eso es bien importante y justamente por eso tenía la pregunta, porque sí sucede, ¿verdad? Existen los casos. Sí. Bueno, ya sigamos con lo demás. Después, ¿qué más plan educacional tú le das o cuáles son las dudas más frecuentes de nuestros papás? El cordón umbilical. ¿Qué hacer con el ombligo? Aparte que también es otro tema que está rodeado de muchos mitos, ¿verdad? Las ombligueras, las fajas que hay que ponerle, gasa, todo, muchas cosas alrededor de este tema del cordón umbilical. Sin embargo, yo les trato de explicar de manera muy sencilla que no hay que hacerle nada, más que observarlo. Ver que no tenga una secreción maloliente, que no haya un sangrado importante, que no haya inflamación en la piel alrededor del ombligo. De lo contrario, el cordón se va a caer en un lapso entre 5 a 15 días sin ningún problema. Hasta les hago el ejemplo, que es como cuando teníamos un diente flojo. Se afloja a un lado de la encía, nos puede salir un poquito de sangre, hay que limpiarla. Se afloja del otro lado, sale otro poquito de sangre, hay que limpiarla y finalmente se cae. Se cae solito sin hacer nada, ¿verdad? Ya no polvos, ya no cremas, nada. Ni taparlo. Tampoco, cubrirlos con ombligueras tampoco, porque muchas veces no tenemos a la vista el ombligo y puede estar secretando algo maloliente o algo que nos impida observar y consultar inmediatamente, ¿verdad? Hay que recordar de que pues obviamente todavía cuesta un poquito y da miedo tener eso ahí, porque quiera que no se van con el ombliguito y con un plastiquito que es el clamp, que nosotros le llamamos, para cuando hacemos el pinzamiento, ¿verdad? Pero hay que estar tranquilos, esto se cae solito y vigilarlo. Con el pañal. Eso es una duda. Excelente, excelente. Siempre hay que mantenerlo fuera del pañal. Hay que mantenerlo en un lugar fresco porque el pañal hace que sude nuestro bebé y no hay una ventilación adecuada. Entonces, eso. Y voy a abordar el otro tema, que es el del ombliguito, que son los baños. Claro. Los papás le temen. No solo es... Uno se pone nervioso con un bebé tan chiquito de bañarlo y más con el ombliguito, pues siempre le recomiendo. Y de hecho, quiero aclarar que estas recomendaciones que doy no son por mí. Estas son recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Los bebés no se deben de bañar todos los días. Tampoco se bañan como creencias hasta los 40 días. Sí, tampoco. Pues, también los extremos, ¿verdad? La Academia Americana de Pediatría recomienda baños 3 veces por semana, máximo un día sí, un día no, o que hubiera suciedad evidente, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Y cuando está el cordón umbilical, recomienda que los baños sean de esponja para evitar que haya o se quede húmedo el ombliguito y puede dar lugar ahí sí a un proceso infeccioso. Entonces, los primeros días van a ser baños solo en esponja, lavando individualmente cada parte del cuerpo, y ya al momento de secar el ombligo, pues que sea un baño donde ya puede ser sumergido en su bañerita, ¿verdad? Sí, pues. Y les aclaro, porque esta es otra pregunta muy frecuente, ¿qué tipo de jabón, shampoo, cremita? Yo siempre les recomiendo que tenga 2 características esenciales, que sea sin olor. De por sí los bebés ya huelen rico.
Sí. Y que sea pH neutro, ¿verdad? Algunos jabones dicen pH neutro, otros dicen hipoalergénico, otros dicen pH 5.5. Todo eso nos funciona. Hay muchas marcas de diferentes precios, pero todas nos sirven siempre y cuando tengan estas dos características. Perfecto, muy bien. Y bueno, algo en especial para el baño, porque como nos da miedo la temperatura, qué sé yo. El baño siempre debe ser un baño corto, pero hay que aprovechar porque es un momento de mucho estímulo. Siempre les recomiendo a los papás que estén los dos papás porque va a ser un momento de estímulo físico, cuando lo toquen para bañarlo, un estímulo auditivo en donde le escuche la voz a ambos papás con mensajes positivos, voz tierna, ¿verdad? Olfatorios, que sienta el olor de jabón, de la crema, de los papás también. Y la temperatura es muy importante, no debe de ser más de 37 grados, o sea, debe ser una temperatura al igual que la corporal, 36, 37 grados centígrados, como te digo, baños cortos porque si no puede incluso deshidratar la piel y luego del baño darles un masajito, ¿verdad? Un masajito relajante con su cremita hidratante para la piel. Perfecto. Miremos, vacunas. Vacunas. Excelente pregunta. Al momento del nacimiento se recomiendan siempre 2 vacunas, que es la BCG, que es la de tuberculosis, que es la que nos deja la famosa marquita en el brazo, y hepatitis B. Esta va en la piernita. Son vacunas que se recomiendan colocar incluso en las primeras 48 a 72 horas de vida. Y siempre se le da la opción a los papás de administrarlas antes de salir del hospital, ¿verdad? Son importantes, sobre todo estas 2 vacunas tenemos un tiempo específico, ¿verdad? Nos dicen las guías y los esquemas que debe ser antes del 3er día de vida, ¿verdad? Entonces, para que los papás tengan esa consideración siempre. Eso en cuenta, ¿verdad? Porque eso sí es muy importante. Sí. Miremos, ¿algo más, Luis Pedro, que quieras compartir con nosotros? Pues realmente, sobre todo cuando son papás primerizos, ¿verdad? El estrés es importante. A veces el estrés le puede ganar a la emoción, a la felicidad, sí, ¿verdad? Siempre les digo a los papás de que no tengo duda que lo van a hacer bien y que esta etapa, sobre todo de recién nacido, que tú sabes de que es estarse levantando seguido, sí, estar cambiando pañales seguidos, ¿qué será que esto es normal? ¿Será que esto no es normal? Es una etapa que pasa rápido, porque al final uno se da cuenta, ya crecieron los bebés o ya estás en otra etapa, que es hermosa, pero caótica. Caótica, sí. ¿Verdad? Y es importantísimo que los papás, como pareja, también se mantengan unidos, ¿verdad? El papá, siempre le digo a los papás, incluso en la clínica, cuando ya están conmigo en alguno de los controles, y bueno, ¿con qué estamos alimentando al bebé? Estamos con lactancia exclusiva, estamos con fórmula, y me dicen lactancia materna exclusiva. Yo voy a pensar, es un esfuerzo bárbaro y trabajo bárbaro el que está haciendo la mamá, porque la lactancia no es fácil, ¿verdad? Las comprendo y las apoyo porque no es fácil. Pero el papá le hago la broma, bueno, entonces vamos a ver, ¿llevas cuánto tiempo de lactancia exclusiva? ¿1 mes, por ejemplo? Ok, entonces en 1 mes deberían de haber sido tantas latas de leche. Anda, llévalo al súper, que mire el precio de la leche, si ese debe ser el precio de tu regalo, le digo. Y muy cierto, es muy cierto. Luis Pedro, si las latas de leche son carísimas. Sí, entonces el papá, creo yo que uno de sus trabajos, aparte de apoyar muchísimo en los cuidados del recién nacido, cuando la mamá necesita descansar, cambio de pañales, cambio de ropa, lavar las pachas, sí, esterilizar las pachas, o sea lo que sea un trabajo que involucra algo alrededor del bebé, también es consentir a la mamá, siento yo. Esa parte creo que es muy importante que la pareja tenga ese apoyo, ¿verdad? Mutuamente, que tanto el trabajo que está haciendo la mamá, que tal vez podemos decir es el trabajo sucio porque es el más cargado, se debe valorar igualmente el trabajo que realiza el papá, pero lo debe de hacer. El papá se debe de involucrar en esa manera, ¿verdad?
porque es algo que igual se debe de hacer. Y lo otro, creo yo que es cierto, tenemos que tener claro que la venida de un nuevo miembro de la familia es una felicidad en general para toda la familia y todos los amigos cercanos o la gente que rodea a esa nueva familia. Sin embargo, pues hay momentos que hay que respetar, y siento yo que los nuevos papás también deben de darse ese respiro, ¿verdad? Que las visitas sean cortas, que recuerden que la mamá también está con mucho estrés de la lactancia, de cansancio. Cansada, no se puede bañar uno bien. Entonces, creo que también hay que tener una comunicación cercana con el resto de los miembros de la familia para que respeten eso. Están aprendiendo a hacer ahora de una familia de 2 a de 3 o de 4, y todo eso requiere nuevo aprendizaje. Y el aprendizaje debe ser en pareja, en ese núcleo de familia, ¿verdad? Entonces, ese apoyo es, bueno, como pareja debemos de caminar juntos en todo este camino y apoyándonos, ¿verdad? Por supuesto, todo en pro del bebé, en pro de ese nuevo miembro, en pro de la familia también. Algo que quería preguntarte, Luis Pedro, visitas ya cuando tengo a mi recién nacido en la casa, ¿en cuánto tiempo es prudente que yo le diga a mis amistades, pues sí pueden venir? Mira, es un tema un poco controversial dentro de las familias, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere conocer a esa nueva familia, pero recordemos de que ese bebé que pudo haber sido igual a término y es perfecto, sigue siendo un bebé inmaduro de su cerebro, inmaduro de su corazón, inmaduro de sus pulmones, inmaduro de su sistema inmune. Y nosotros como adultos somos los portadores número 1 de enfermedades para esos niños, sí, ¿verdad? Entonces, como te digo, las visitas deben de ser cortas, avisar a la mamá, avisar al papá que van a llegar, ser conscientes también de que si, ay no, me siento como con catarrito, con síntomas de gripe, mejor no voy. Muchas gracias, llego después, usar mascarilla. Lo número 1 es no besar a los bebés, sobre todo en las manos, en la cara, no, incluso cargarlo. No, que esté pegado a su mamá, que esté pegado a su papá, que finalmente ese bebé a los que necesita son a ellos. Que lleguen a visitar ahí, cortas, ¿verdad? Cortas esas visitas. ¿Cortas cuánto tiempo? Yo te diría 15, 20 minutos y de poca gente, ¿verdad? Sí, pues. Todo eso nos ayuda. Nos ayuda. Aunque como tú dices, es bien controversial con la familia y con los amigos. Pero pongámonos a pensar de que ese momento de visita puede ser que se vuelva una infección importante para el bebé y que se complique. Entonces, hay que hacer un poquito de conciencia también, ¿verdad? Hay que hacer ¿algún consejo para la visita? Lavado de manos. Excelente, todo el tiempo. Y eso no solo es para la visita, tenemos que recordar a los papás que también cada vez que va a haber contacto con el bebé, lo ideal es lavado de manos, mascarilla, por ejemplo, no sé. Para esas visitas que están afuera, pues puede valer la pena esa mascarilla, ¿verdad? Pero lo esencial es lavado de manos y no tener ese contacto de besos, como te decía. Ese es un foco infeccioso muy, muy, muy importante. Sí, pues, perfecto. Sí. Algo que yo quería comentar también, con esto que tú hablabas del apoyo de la pareja hacia la mamá, esto de que se extraigan la leche, que dejen una tomita. Mira, en los primeros días creo que el estímulo más importante va a ser siempre el bebé. Los extractores nos pueden servir, pero no van a estimular tan bien como el mismo bebé. Entonces yo siempre les recomiendo que los primeros días siempre nos vayamos mejor estímulo directo con el bebé, y ya luego podemos empezar a utilizar un extractor que nos puede servir justamente para momentos de descanso de la mamá, ¿verdad? En una madrugada, pues ahí está un poquito de lechita materna guardada que el papá podría dar esa toma. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Lo que sí es de que recordemos que lo mejor va a ser directo al pecho, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar como una herramienta para que la mamá se pueda bañar, para que la mamá pueda descansar, ¿verdad? Y puede ser un momento para el papá. Se puede y lo recomiendo. Perfecto. ¿Algún último consejo, Luis Pedro? Pues a esas mamás primerizas y que ya tienen otros hijos, cada experiencia con cada bebé es diferente, ¿verdad? Y disfrútenla, gócenla. Gócenla individualmente, con su pareja, con su otro hijo, porque el tiempo pasa muy rápido. Y
ténganse confianza a ustedes como mamás y apóyense también de los pediatras, de su pediatra de confianza, de su médico de confianza en cualquier duda importante. Yo sé que ahorita con las redes sociales se aborda mucha información que puede ser real, puede ser falsa, pero es mejor que estén con una relación cercana y de confianza con su médico. Y lo más importante, disfrútenlo, porque como te lo dije, esta es una etapa hermosamente caótica. Caótica, sí. Pero después quedan muchas anécdotas que después a uno se ríe. Y sí, yo creo que también es muy importante eso, o sea, y saber también, porque uno cuando está pasando por ese periodo, uno piensa que eso no se va a terminar, ¿verdad? Pero saber que todo pasa y que ustedes pueden lograrlo, y que algo muy importante que me gustó mucho que dijiste, al final no es solo la mamá, tienen que trabajar como equipo, ¿verdad? El papá es una parte muy fundamental también. Luis Pedro, ¿qué más que agradecerte? Gracias de verdad por estar acá, por tomar de tu tiempo y venir a compartir con nosotros esta valiosa información. Tal vez más adelante creo que vamos a ir abordando otros temas porque son cosas que a mí como Gine se me escapan de las manos, porque yo les digo ahí sí que zapatero a tu zapato, ¿verdad? Yo lo que sé de bebés afuera es porque soy mamá y cada niño es diferente, cada experiencia es diferente, así que yo de verdad te agradezco. Y pues ya sabes, aquí este es un espacio abierto para que tú puedas venir y compartir todo lo que tú sabes, toda tu sabiduría con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.